noche Marité nos va a estar enseñando sobre un tema que es tan importante y útil para nosotros dentro de la familia como economía familiar y presupuesto, economía sana y presupuesto familiar. Este tema va a durar 2 sesiones, como muchos de los otros que hemos tenido en los otros ciclos, pero los siguientes que vienen solamente son una sesión. Así que por favor les pedimos estar con sus lápices en mano, sus cuadernillos que ya se les pasó al grupo para trabajar en clase. Esta sesión va a ser trabajo en clase, así que por favor todos atentos y yo voy a estar tomando nota de la asistencia y del trabajo, ¿ya? Así que Marité, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, querida Lisette. Muy buenas noches, queridos participantes. Bueno, Lisette ha hecho ya una introducción de quién es mi persona. Vamos a pasar directamente a trabajar en esta temática que tiene varios puntos para tratar: economía sana y presupuesto familiar, un módulo que lo hemos diseñado en la Fundación, pensando precisamente en la importancia de que las familias cristianas y que las familias en sí puedan ser exitosas económicamente, exitosas en todos los emprendimientos que hacen, ¿no? Este es el escudo familiar que lo hemos trabajado cuando estábamos nosotros pasando primero que a nada por este mismo programa. Ellas son mis dos niñas, Maite y María Nicole, bueno, 25 y 23 años, y mi esposo Ibar, que es parte de la fundación. Bien, empecemos. A ver, vamos a hablar de un tema, en principio, algo de teoría, y vamos a hablar de alguien, o de algo más bien, que para muchos es muy anhelado, para otros es inalcanzable y para todos muy necesario, ¿no? Se llama don dinero. ¿Qué es el dinero? Vamos, Pablito, ¿qué es el dinero para usted? Pablo, ¿está ahí? Ah, sí, sí, sí. A ver, Pablo, ¿qué es el dinero? Bueno, es algo, es un valor adquisitivo que uno tiene para poder comprar o hacer alguna transacción, Ujú. comprar, vender. Ujú. Excelente. Es un pedazo de papel, una celulosa, ¿no? Porque el dinero es un pedazo de papel que tiene un valor, que le da un poder adquisitivo que a nosotros nos permite transar a través de ese valor adquisitivo todo lo que necesitamos para poder subsistir, ¿verdad? Ahora, ¿por qué decíamos para muchos muy anhelado? A ver, ¿quién me puede decir? Vamos con Natalie. Natalie, ¿por qué el dinero para muchos será muy anhelado? A ver. Bueno, creo que tiene que ver mucho con la primera pregunta, ¿no? Y como es el medio para poder adquirir bienes, y muchas personas necesitan bienes y están buscando, sea por necesidad, sea porque sea por lujo, el único medio para poder adquirirlo en estos momentos es el dinero. Así es. Muchísimas gracias, Natalie. De Bien, nada. entonces, el dinero, además del poder adquisitivo, es necesario para poder comprar, para poder vender. El objetivo precisamente de estas dos sesiones es desafiarlos y equiparlos para diferenciar los beneficios e entretener una economía sana o una economía deficitaria. Para eso les vamos a brindar información, herramientas prácticas y además la posibilidad de que ustedes puedan practicar y ejercitar cómo hacer un presupuesto, evaluar beneficios o trampas de cómo funcionan los créditos para tomar las correctas decisiones y pasar de una economía deficitaria, si es que la tienen, a una economía sana. De hecho, quien les habla es una persona que viene de una economía altamente deficitaria, con altos índices de endeudamiento, pero hoy por hoy alcancé la libertad y entendí que don dinero no nos tiene que gobernar, sino que toda autoridad nos ha sido dada para gobernar, inclusive a don dinero.
Entonces, ahora vamos a enseñar un poquito también de esa experiencia que a lo largo de estos años hemos adquirido. Los resultados que esperamos a corto plazo durante este seminario o talleres que ustedes puedan lograr hacer un presupuesto personal o familiar y que aprendan a ejecutarlo. A mediano plazo, que con ese presupuesto ustedes, si es que tienen deudas, puedan pagar sus deudas. Y a largo plazo es que ustedes hagan un capital para poder tener un capital de inversiones y esto les permita dejar un legado a sus hijos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, esta clase es práctica, así que pueden interrumpir. Los contenidos son 3. El círculo vicioso de la deuda, que lo vamos a entender a través de ciertos conceptos teóricos, el presupuesto como tal y cómo realizar el presupuesto y cómo manejar los créditos y qué significa realmente un crédito y cuándo es necesario obtener créditos. Algunos conceptos importantes para poder entender y empezar a trabajar a lo que viene a continuación. Habíamos dicho que don dinero lo que satisface son necesidades. ¿Qué son las necesidades? Es un estado que requiere alivio, suministro de algo, ¿verdad? A veces se expresa como necesidades urgentes, como exigencias urgentes, según el diccionario Webster. Estas necesidades son reflejadas en la famosa pirámide de Maslow. La famosa pirámide de Maslow identifica las necesidades en 5 escalas, ¿no? La primera y la básica, que son las necesidades fisiológicas que todo ser humano necesita satisfacer. Respiración, alimentación, descanso, sexo. Son necesidades básicas. Luego viene en la escala de Maslow las necesidades de seguridad, la seguridad física, la seguridad de un empleo, la seguridad de tener recursos, la seguridad moral, familiar, salud, la seguridad de propiedad privada. Luego viene en la escala de afiliación, son las necesidades de amistad, de afecto. El reconocimiento es la 4ª escala donde se necesita como ser humano lograr el autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y finalmente la autorrealización, que Maslow la identifica como la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Para nosotros, las necesidades son aquellas situaciones o estados en los que nosotros necesitamos cubrir aquello que nos va a poner en un estado o en un estatus de tranquilidad para poder continuar con lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de necesidades, estamos automáticamente refiriéndonos de recursos. Las necesidades se satisfacen con recursos y los recursos en este caso son los medios materiales o inmateriales que permiten satisfacer ciertas necesidades. No todo se satisface con dinero, ¿verdad? Pero sí con otro tipo de recursos materiales o inmateriales. Bien, vamos a pasar a ver básicamente los modelos económicos que existen dentro de lo que es un presupuesto familiar o personal. Existen 3 modelos económicos. El primero, el grupo A, que son aquellos presupuestos o aquellas economías donde los ingresos son mayores y los egresos son menores. Entonces pregunto, a ver quién está en sala, no puedo ver ahora. Voy a preguntar a Lía. Lía, si tus ingresos son mayores y tus egresos son menores, ¿cuál es tu resultado? ¿Cuál sería tu balance? Lía, ¿estás en sala? Bien, Julio. Si los ingresos son mayores y los egresos son menores, ¿cuál es el resultado? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. No, porque tus ingresos son mayores y tus egresos son menores. Entonces vas a tener un remanente a favor. Una utilidad. Entonces, exactamente. Entonces tu resultado es positivo. Muchas gracias. Hay otro modelo económico del grupo B donde los ingresos son iguales y los egresos son iguales. Entonces el balance va a ser 0, ¿no? Más 10 menos 10, 0. Y hay otro grupo, otro modelo económico que es el grupo C, donde mis ingresos son menores y mis egresos son mayores. Entonces,
bajo este modelo económico, el resultado será negativo, es decir, deficitario. Y esto es lo más común que nosotros podemos encontrar. Pero no necesariamente porque los ingresos sean menores, sino porque gastamos más de lo que tenemos. Entonces, ocasionamos que al tener un resultado deficitario negativo, acudamos a lo más fácil que existe. ¿Qué es lo más fácil cuando nos falta plata? A ver, ¿quién me puede decir? Cuando don dinero falta en la casa. ¿Qué es lo más fácil? ¿A dónde se recurre? Préstamo. Al endeudamiento, ¿verdad? Bien, les decía que este modelo es el más común, no solamente en nuestro país, sino en general. Estos modelos económicos clasificados en categoría A, B, C, con los resultados que les hemos explicado, que pueden ser positivos, igual a 0 o negativos, son producto de una correcta o de una mala administración económica. ¿Qué es la economía? Rosario, ¿qué es la economía para usted? Entiendo como economía tanto los ingresos como los egresos en una familia, por así decir. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Gracias. Bien, decíamos que todo esto deriva en un estado de nuestra economía. La pregunta ahora para ustedes es, ¿en qué grupo se encuentra tu economía? No me tienen que responder. Este es un trabajo para ustedes. Tu economía está en la categoría A, donde tus resultados son positivos, es decir, tienes más ingresos, menos gastos, o tu economía tiene un resultado 0 mensualmente porque gastas lo mismo que recibes, o tu economía está en una categoría C, donde tus ingresos son mucho menores que tus gastos, por lo tanto, tu resultado es negativo. Yo lo que les voy a pedir es que en la primera hoja que han impreso, ahí arribita, ustedes coloquen mi economía está en la categoría y ustedes colocan si está en A, en B o en C. ¿Lo hicieron todos? Deditos, manitos arriba, dedos. ¿Lo hicieron todos? No veo los deditos. ¿Ya identificaron su economía? Gracias, Rosario. Sí, Natalie, ¿identificaste tu economía? Ya, pero ¿puedes identificarla? ¿En cuál página? Porque son 3. No, todavía no En capto. Creo que en la cualquiera, primera. en la primera actividad, actividad número 1. Ahí coloquen dónde es, o sea, cuál es o en qué grupo se encuentra tu economía. A, B o C. ¿Listo? ¿Todos? Rosario, sí. Karina, ¿listo? Rosario, tengo 2 Rosarios, Pablo y Florita. Eva, es importante Sí, que sí. ustedes clasifiquen su economía, ¿ok? Bien. Si hemos clasificado nuestra economía, grupo A, grupo B, grupo C, necesito un valiente. Un valiente que levante la mano y nos explique por qué y en qué grupo está su economía. Un valiente que quiera comentarnos, que quiera explicarnos. Alguien que quiera decirnos cómo clasificó su economía. ¿Nos ayudan Flora y Pablo? Bueno, hemos clasificado nuestra economía en el grupo B, ¿Ya? porque los ingresos que tenemos, clasificamos, primero separamos todos los servicios, esos los separamos y luego lo que sobra. Claro, primeramente damos lo que es del Señor, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos separando a lo que vamos a gastar los servicios básicos y algunas otras necesidades después de la alimentación. Bien, o sea, tu resultado a fin de mes, Florita, 0.
¿Te gustaría que tu resultado sea positivo y pasar de un grupo B a un grupo A? Eso es casi, sí. Sí, Por supuesto. Muy bien. a Muy veces, bien. con la bendición de Dios, también estoy en el grupo A, también estamos en el grupo A. Ah, muy bien. Entonces son buenos administradores. Bueno, Florita debe ser la buena administradora. Bien. Otros conceptos importantes. Habíamos dicho que cuando la economía está clasificada en un grupo C, quiere decir que tenemos más gastos que ingresos. ¿Qué es el gasto? El gasto es el acto de gastar, distribuir, desembolsar. El ingreso o la salida del dinero, que en este caso la persona o la familia, tiene que pagar para acreditar el hecho de comprar un artículo o recibir un servicio. En contabilidad, el gasto disminuye el ingreso o aumenta la pérdida. Y en realidad lo que nosotros hacemos es contabilizar también nuestra economía. Entonces, el gasto es el acto de distribuir nuestros ingresos, pero ahora vamos a ver cuál es la manera correcta. Ahora, cuando el gasto excede el ingreso, se genera normalmente la deuda. ¿Qué es la deuda? Lo que se debe a una persona, lo que una persona debe a otra, ya sea dinero, bienes, servicios, lo que una persona está obligada a pagar o realizar a otra. Cuando tienes deudas, aquí está la clave, le das a otro el poder sobre tu libertad. ¿Quién me puede decir qué dice la palabra respecto a la deuda? ¿Quién es el esclavo del acreedor? Yo. El deudor. El deudor, que dice la palabra, es esclavo del acreedor. ¿Por qué? ¿Por qué la deuda esclaviza? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué creen que la deuda esclaviza? Por los intereses. Muy bien, puede ser por los intereses. ¿Qué más? Cuando dice esta definición, que si tienes deuda le das a otro el poder sobre tu libertad. ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Mm? Financiera. ¿Perdón? Tu libertad Liber- financiera. ¿Y qué te permite tu libertad financiera? Escoger. Exactamente, decidir, escoger en libertad. Porque cuando tú no Totalmente. le debes nada a nadie, la palabra del Señor dice que antes de nos pongamos a cuenta primero, con todo, ¿no? Inclusive con lo que debemos. Ahora, el concepto de deuda financieramente se traduce también en aquellos que dejan de pagar su obligación contraída. Es decir, varias veces me han preguntado, hermana, ¿es pecado prestarse dinero del banco? Depende para qué te estás prestando. Nosotros hemos levantado con mi esposo lo que hoy tenemos como capital, como empresa, como bienes, con financiamientos bancarios. Eso en finanzas se llama apalancamientos. Pero el apalancamiento puede ser una fuente de financiamiento cuando tu administración financiera te permite pagar tu obligación contraída sin entrar en mora. Evidentemente, eres esclavo de los intereses, porque si tú te prestas 10,000 para comprarte una casa, más los intereses, esa casa te puede llegar a costar fácilmente 13,000 o 15,000, ¿verdad? Entonces, ¿es malo prestarse dinero del banco o obtener un crédito? Depende. Depende para qué. Ahora, si tú te prestas dinero, como decimos normalmente aquí en mi país, destapa un hueco, o sea, destapa 2 huecos para tapar uno. Es decir, debes plata y como tienes que cubrir esa deuda, entonces te prestas de aquí, te prestas de allá, abres 2 nuevos huecos de deuda para cubrir otra. Entonces, esa es una forma de esclavitud en la que tú no tienes libertad para decidir, para poder invertir,
para poder, por último, gastar el dinero en lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces vamos a ir entendiendo mejor cuando vayamos desarrollando presupuestos y sobre todo cuando hablemos el tema de créditos. Aquí viene nuestra primera actividad. Es la hojita que dice actividad número 1. Lo que van a hacer ustedes en la hoja que les hemos pedido por chat que impriman, y de acuerdo a la escala de Maslow y a la explicación que acabo de darles, es colocar en esta columna de acá, donde dice necesidades, ¿cuáles son las necesidades básicas que ustedes como familia o como persona tienen? Antes, Rosario, ¿cuál sería una necesidad básica en un presupuesto familiar o para ti? Pienso que para mí lo más importante y como familia priorizamos es la alimentación. Muy bien. Como prioridad, ¿no? Excelente. Esa es una necesidad. ¿Y cuál sería un gasto? Sería, no sé, un paseo, una salida familiar. Muy bien. Excelente, Rosario. Nos queda claro entonces el concepto de lo que ustedes van a colocar en esta parte de acá en necesidades y en gastos. ¿Alguien tiene alguna duda para trabajar? De esto depende el éxito de luego de elaborar su presupuesto. ¿Está claro para todos? Lía, Josafat que está entrando, no sé, Damaris, ¿está claro? Karina, Gladys, muy bien, gracias por el dedito. Bien, entonces procedamos a anotar. ¿Cuáles son las necesidades para su presupuesto personal o familiar y cuáles son sus gastos? 2 minutitos. Comunicación. ¿Perdón? No, 2 minutitos, rapidito. Julio, ¿usted está escribiendo? Lo veo tan cómodo, Julio, que no sé si le da para escribir ahí. No lo escuchamos. Mi esposa está Ah, escribiendo. la secretaria, muy bien. Secretaria. Muy bien, muy bien. Bien, los deditos arriba cuando acabe. Enúncienlos nada más. Alimentación, transporte, médico, pensión, colegiatura de los chicos, pago de universidad. Son necesidades. Gastos, de repente, salidas para comer fuera los domingos, cine, viajes, ropa, no sé. Más o menos les estoy dando una pauta. ¿Estamos listos? Deditos arriba, por favor, que el tiempo está corriendo. no logro encender mi cámara, tengo una falla en la computadora, pero ya tengo listo. Excelente, muchas gracias, Rosario. Bien, si no lo acaban ahora, lo acaban en la semana. Pero queda claro el concepto, ¿no? ¿Qué tipo, o sea, qué son necesidades en la clasificación y qué son gastos? De todas maneras, lo tienen ustedes en el cuaderno que se les ha pasado ayer. Ahora, definan a continuación qué es provisión para ustedes y quién es el proveedor. A ver, Julio, ¿qué es provisión? Contigo, tú pones 7.5 y yo 7.5 y pagamos el plato $15. ¿Perdón? Hola, hola. ¿Alguien hablaba? Gladys, ¿qué es provisión? Julio. Julio va a responder. Sí. ¿Qué es provisión? Es lo que me viene de parte de Dios. Es lo que yo le pedí a Dios y me viene. De ese puede ser ropa, puede ser comida, puede ser alguna cosa de bien para mi ¿Y quién vida. es el proveedor? Primeramente Dios
y yo como familia, yo soy el proveedor de la casa. Ok, muy bien, muchas gracias. Bien. ¿Alguien que quiera acotar algo más? La provisión es aquello que llega, es aquello que se puede acceder. Y el proveedor, obviamente, es Dios, pero también son todos aquellos que generan los ingresos para la casa, son los que proveen. Normalmente puede ser el papá, el varón, pero hoy por hoy, todos los que generan en una casa. Bien. Vamos a llegar a un punto en esta parte de la charla en la que aquellos que tienen una categoría C en la clasificación de su economía han tenido que pasar por esta situación. Yo les decía a un principio que yo la viví. Deudas y deudas y más deudas. Y llega un momento en que uno dice, ¿y cómo hago para pagar? ¿No? ¿Qué hago para encontrar la solución? Corro al banco, me presto plata, el banco ya no me da porque dejé de pagar, toco las puertas de un vecino, toco las puertas de un pariente, pido más préstamo de las personas que me conocen. Realmente se vuelve un callejón sin salida, ¿verdad? Bien. Aquí ocurre algo que es un ciclo, yo diría, casi natural en toda economía personal o familiar. Nosotros dependemos o somos provistos de un sueldo, de un ingreso. Normalmente para los asalariados, el sueldo es la fuente de ingreso que provee los recursos para la distribución de los gastos y las necesidades de la economía, ¿verdad? Ahora, cuando el gasto es mayor, entonces se genera una deuda. Esto se denomina el círculo de la deuda, porque si mi ingreso sigue siendo igual, pero mis gastos son más crecientes, ¿por qué? Porque en la medida en que me endeudo, no me importa decirle, ok, te pago intereses, sí, pero esta vez me pagaste 5, ahora me vas a pagar 10. Ok, no importa, te acepto el 10% de interés, pero préstame el dinero, ¿no? Entonces, el gasto va creciendo, la deuda va creciendo, pero la fuente de ingreso de provisión sigue siendo la misma. Ese círculo es un círculo sin salida cuando nosotros no tomamos una determinación. Miren lo que dice Timoteo 6:10 al respecto. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Sí? Porque yo les decía que don dinero no puede gobernar nuestra vida. La autoridad que hemos recibido es para nosotros gobernar el dinero. ¿Y cómo se gobierna el dinero? No te esfuerces por ser rico. ¿Por qué? Porque los ricos se esfuerzan con planes rápidos y fáciles para conseguir dinero. Y ustedes saben que cuando estos planes son rápidos y fáciles, normalmente derivan en cosas ilegales, ¿verdad? Y hay muchos hijos de Dios que han entrado en este círculo vicioso y su necesidad los ha obligado a entrar en estos planes de conseguir dinero rápido y fácil. La deuda esclaviza. ¿Por qué la deuda esclaviza? En Deuteronomio 39 dice, el Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas con tus manos y multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. Sí, el Señor volverá a solazarse contigo para bien, tal y como se solazó con tus padres. Entonces, esta es una promesa en la cual nosotros descansamos cuando entendemos que el mayor proveedor de todo se llama Dios. Proverbios 22:7 dice, el que toma prestado es esclavo del que presta. Y esto creo que ya lo hemos explicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que presta es el que impone las condiciones y el prestante es el que tiene que aceptarlas porque no le queda otra, porque está sujeto a lo que el Señor, que es el dueño del dinero que le está prestando, decide las condiciones. Ahora, cuando hablamos de un círculo vicioso de la deuda y de esclavitud, estamos hablando de tres aspectos importantes.
Un régimen social económico basado en el uso de esclavos como mano de obra, que ustedes me dirán, eso era, hermana, en la época del señor feudal, ya no existe. Pues quiero decirles que sí existe. Nosotros podemos ser esclavos de nuestra propia mano de obra cuando estamos sujetos por la deuda, por las presiones, por las responsabilidades, a aceptar lo que venga y a desvalorizar lo que nosotros tenemos como conocimiento o como oficio o como experiencia. Una situación o práctica en la que las personas están atrapadas como por las deudas y explotadas, dice el diccionario Webster. Sí, en el círculo vicioso de la deuda, las personas se convierten en víctimas de su propio círculo. Y además esto obliga a una situación de sumisión bajo una influencia dominante. ¿De quién? Del que presta el dinero. ¿Qué dice Proverbios sobre las deudas? La enseñanza es que si vas a solicitar un préstamo, devuelvas lo que no te pertenece según tus posibilidades. Ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador está seguro. O sea, que según la palabra del Señor, nosotros no tendríamos que ni prestarnos, ni tampoco fiar, es decir, garantizar a nadie. Ahora, empecemos a trabajar en la economía sana. La economía sana es sinónimo de una economía prudente. Rosario, ¿cuándo una economía es prudente para ti? ¿O qué entiendes por una economía prudente? Entiendo como economía prudente aquella economía que, por ejemplo, en mi casa, el dinero bien habido que pueda proveer mi esposo, la utilizamos de un modo sano, sin aprovecharme ni que nadie se aproveche de nosotros. Excelente. Entonces, una economía sana es sinónimo de una buena ama de casa, de una buena administradora, que además hace un uso moderado o una apropiación, una distribución adecuada del dinero de las mercancías, un uso juicioso de cualquier cosa que vaya a ser gastada o empleada, ¿verdad? Esa es una administración cuidadosa de dinero o de bienes. Ojo, dinero o bienes, porque cuando hablamos de economía prudente, no solamente estamos hablando de dinero, sino de cómo administramos inclusive los alimentos en nuestra casa, cómo administramos la ropa en nuestra casa, cómo administramos el cuidado de los bienes que tenemos en nuestra casa. Yo a mis hijas siempre les digo, si tú no cuidas, esto que puede durarte 5 años, te va a durar 1 año y te aseguro que no te lo vuelvo a comprar después. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que enseñarles a valorar también los bienes que no se gastan. Y por supuesto, una economía sana tiene que ver con una aplicación de lo que se usa para un propósito rentable. Cuando hagamos presupuestos vamos a practicar y vamos a ver por qué es necesario que hablemos de rentabilidad para que nuestra economía pase de una economía deficitaria a una economía positiva. No es equivalente a parsimonía, siendo este último un exceso de frugalidad. Es decir, una economía sana no es equivalente a la sencillez, al ahorro o al consumo solamente responsable. La frugalidad siempre es una virtud. Tampoco es sinónimo de ahorro en un sentido propio, porque el ahorro es el efecto, sí, de la prudencia, pero el ahorro tiene que tener diferentes fines para que el dinero multiplique. No sirve ahorrar bajo tu colchón. El dinero se ha hecho para trabajarlo y para multiplicarlo. ¿Qué debemos hacer? Priorizar las necesidades. Por eso ustedes han trabajado en sus hojitas. En sus hojas ustedes han hecho como una tormenta de ideas y han puesto las necesidades en desorden. Ahora, cuando terminemos la clase, ustedes van a enumerar en prioridades esas necesidades. ¿Qué es el número 1? Pagar la alimentación, pagar el alquiler, pagar la pensión de los chicos, pagar la deuda al banco. ¿Cuáles son las prioridades? Y ustedes van a poner 1, 2, 3, 4 en esta clasificación de necesidades. 2, hay que clasificarlos en orden de importancia.
Y esto se trabaja en cualquier presupuesto que se haga. Recortar los gastos innecesarios encontrados en el cuadro de gastos. Por lo tanto, también sus gastos van a ser priorizados. Ustedes han enumerado o han enunciado sus gastos, ¿no? ¿Qué tipo de gastos pueden tener? La peluquería, el pintado de uñas, no sé, cuántas otros gastos que ustedes los van a clasificar en orden de importancia. ¿Qué gasto realmente puede ser importante y qué gasto puede ser no necesario? Aprender a separar los gastos priorizados en porcentajes. Esto es bien importante, porque esos gastos y esas necesidades se van a traducir en números. Es decir, si yo pongo en el número 1 de las necesidades, que para mí lo más importante, como decía Rosario, la alimentación, ok, ¿cuánto gasto mensualmente en alimentación? Y ustedes le van a asignar un monto. Número 2, ustedes han puesto segunda necesidad, que es prioridad, pagar las pensiones a la colegiatura de los chicos. ¿Cuánto gastan en la colegiatura de los chicos? Y van a ir asignándole los montos con los gastos reales, con las necesidades y los gastos. Entonces, al final, ustedes van a sumar sus necesidades y van a sumar sus gastos y luego van a sacar el porcentaje sobre esos dos totales de qué porcentaje es la alimentación sobre su necesidad total, qué porcentaje es la colegiatura de los chicos sobre la necesidad total. ¿Me dejo entender? ¿O no? Necesito que me digan ahora porque sobre esta tarea vamos a trabajar la próxima semana. ¿Está claro? Julio, Natalie, Rosario, deditos arriba, Gladys, Karina, que no le he visto participar. Sí, Pablito, gracias. Pablo, Josafat, muchas gracias. Ok, está claro, muy bien. Luego, lo que van a hacer ustedes también es sacar el porcentaje del total. Van a sumar el total de sus necesidades y el total de sus gastos y nuevamente van a clasificar porcentualmente, pero sobre ese gran total, ¿cuánto es cada necesidad y cada gasto? Eso a ustedes les va a hacer abrir los ojos para entender, wow, dónde estoy gastando y no debería gastar, o cómo puedo de repente recortar las necesidades de mi gasto. Voy a dar un ejemplo muy sencillo y muy casero para las amas de casa. Si el ir al supermercado nos significa comprar verdura y fruta más cara, yo puedo optimizar en vez de ir al supermercado yendo probablemente al mercado de la zona del barrio y comprar al por mayor más barato. Es un ejemplo casero, pero que nos va a permitir a nosotros empezar a mejorar y a recortar los gastos. Hay una pregunta, Eva. Dice, entonces hay que llevar cada gasto a porcentaje. Sí, Eva. Cada gasto y cada necesidad tienes que sacar el porcentaje. Porque cuando sacamos porcentajes sobre el total, recién podemos darnos cuenta cuánto por ciento de nuestra economía se está yendo en cada uno de esos ítems. Eso se llama evaluar el estado actual y el por qué tenemos deudas. Claro, porque ahí ustedes van a darse cuenta y van a decir, wow, de repente X gasto, voy a dar un ejemplo, se compraron un auto al crédito y están pagando al banco. Es un gasto, no es una necesidad. Pero resulta que ese pago que ustedes hacen mensualmente de capital más intereses, en el total de su economía, de su presupuesto, de su ingreso, les significa el 40%. ¿Es o no es un porcentaje alto? Es sumamente alto, ¿verdad? Entonces, esta es una evaluación que la van a hacer ustedes en esta semana. Avancemos y veamos cómo estamos de tiempo. Vamos con la actividad, por favor, número 2. En familia, o si no están en familia, si no están con su pareja, con su esposo, su esposa, de manera personal, definan lo que significa deuda. Esto lo van a hacer, por favor, en el transcurso de la semana. E individualmente o en pareja, analicen la situación actual de su economía y determinen si en la balanza son más los ingresos o sus deudas, ¿sí? Entonces, en este otro cuadrito, en la hojita que ustedes han impreso, quiero que coloquen, acá dice bolivianos, pero obviamente cada país tiene su propia moneda.
Entonces, los ingresos, el sueldo de Florita, el sueldo de Pablo, ¿cuánto significa? Y no sé qué otro ingreso, la venta, el alquiler que reciben, no sé, ¿cuánto suman sus ingresos? Y aquí cuantifiquen sus deudas. Si deben dinero al banco, cuánto pagan de capital, cuánto pagan mensualmente de intereses, si deben tarjeta de crédito, cuánto pagan la tarjeta de crédito, si le deben a la vecina, si le deben a la venta porque sacaron crédito, no sé. Y sumen, por favor, cuántos son sus ingresos y cuánto alcanzan sus deudas. 2 minutitos, ¿puede ser? Marité, está sin audio. Gracias, es que estaba ladrando mi perrito y por eso quité el audio. Gracias, Lisette. Les decía que si ustedes no logran terminar hoy esta actividad, por favor, necesitamos que la terminen en la semana para poder llegar la próxima semana, la próxima clase, a poder realizar el presupuesto, a trabajar su presupuesto con estos mismos datos que ustedes están trabajando en esta su hojita, ¿ok? Bien, continuamos por el tiempo. Apliquemos. ¿Qué cosa vamos a aplicar? El ahorro. ¿Cómo podemos aplicar el ahorro si nuestra economía es deficitaria? Bueno, vamos a ver. La práctica de un suceso repetitivo crea el hábito. ¿Quiénes ahorran acá? Levanten la manito, por favor. ¿Quiénes ahorran? ¿Quiénes tienen el hábito del ahorro? Yo, desde muy A ver, no veo. pequeña, Rosario, muy bien. ¿Quién más? Muy bien, Rosario. ¿Quién más? Josafat, Gladys, muy bien. Excelente. ¿Por qué será importante el hábito del ahorro? A ver. En esta Porque otra hojita, sí, sí, adelante. perdón. Es una forma fácil de, bueno, que de hecho ya no te cuesta, ¿no? De empezar a generar una economía más sana. Como es un hábito, ya no te cuesta, ¿no? Pero, bueno, lastimosamente yo no lo tengo. ¿Y cómo generas ese hábito, Karina? ¿Sabes qué? Creo que a veces nos ponemos metas altas. O sea, yo estaba pensando en ahorrar, pero siempre digo, ay, no, voy a ahorrar 200, 300. Pero hay veces, hay meses que voy a poder ahorrar 100 pesos, 50, pero la meta sería que cada mes se ahorre un monto, ¿no? Muy Entonces, bien. alguna vez he visto ese tema de porcentajes, ¿no?
O sea, hay meses, digamos, que entran 5.000, ya, un 10%, 5%, ¿no? De todo eso. O si no, para que todo eso ya se vaya al ahorro, digamos, y ya no lo mires, de hecho ya no lo cuentes, ¿no? ¿Tu ingreso es fluctuante? ¿No Sí, es en mi fijo? caso sí. Soy Ah, ok, consultor, es... entonces hay Ah, meses que me pagan para 3 meses, ¿no ves? Entonces hay meses que me claro, hacen esperar. Entonces, por eso claro. hay veces a mí me cuesta trabajo el ahorro. Entonces, pero Muy tengo que bien. aprender esa meta, ¿no? O sea, que se me dieron 30.000 un mes, pues de ahí un 10% que se vaya al ahorro, por ejemplo. Ya va a haber Ujú, otros meses que me van a dar 2.500 y eso, ujú. 250 era el ahorro, digamos. O sea, ahorita esa es mi meta, estaba pensando precisamente en eso. Excelente. Me gusta mucho y gracias por ese testimonio, Karina. Vamos a hacer una cosa muy práctica, por eso hemos trabajado con porcentajes. Ustedes, cuando terminen de trabajar en la actividad 2, las necesidades y sus gastos porcentualmente, los van a vaciar en esta hojita, enunciando su necesidad, el monto y su porcentaje, por favor, en la cantidad de filas que sea necesario, ¿sí? Luego van a comparar, como está acá, sus ingresos y sus deudas. Y aquí viene la tarea primordial. Ustedes van a hacer un análisis, si son matrimonio y si tienen una sola economía con su esposo o su esposa, o si es una economía personal cada uno, ¿dónde pueden ustedes empezar a recortar esos porcentajes que son elevados para ustedes? ¿Para qué? Para que el remanente, el sobrante, tenga dos fines. No podemos ahorrar si debemos dinero. Y normalmente cuando debemos dinero, pagamos tasas de intereses, ya sea a un tercero que nos ha prestado el dinero o a un banco. Entonces, esas tasas de intereses nos devora el presupuesto, nos devora nuestro ingreso. Entonces, la prioridad para los que tienen deudas es que esos recortes vayan a amortizar a capital lo más rápido posible el monto de la deuda. Y Marité, los que... perdón, ¿Sí, Liz? ¿Sí, Liz? perdón, ¿tienes 3 manitos levantadas ya desde hace rato? Ya, Está gracias por la ayuda. Josafat, Damaris y Gladys Mancilla. Muchas gracias. Entonces vamos con Gladys, por favor, primero. ¿Cuál es la consulta, Gladys? Gladys. Damaris, entonces. ¿Cuál es la consulta? No, yo levanté mi mano cuando dijo quienes ahorran, no tienen el hábito de ahorrar. Buenas noches. Hola. Ok, gracias, Damaris. Buenas Gracias por la noches, yo también por sinceridad. eso alcé la mano. Ok, No había entonces la vamos consulta, a ver. gracias. Ok, entonces no hay consultas, ¿verdad? Sí, cero consulta. Bien. Bien, gracias. Entonces les decía que cuando ustedes ven esos porcentajes, ustedes pueden darse cuenta que hay ciertas necesidades, que hay ciertos gastos que pueden ser recortados, minimizados, acortados, ¿sí? Dependiendo, por supuesto, la importancia de la necesidad. Lo que normalmente debemos recortar primero son los gastos, aquellos gastos que son innecesarios. Ese remanente que nos va a dejar un saldo de alguna manera positivo tiene que ser como prioridad para la amortización de capital en caso de deuda. Y si no existe el caso de la deuda, para ahorrar o para priorizar alguna otra necesidad que se haya presentado. ¿Por qué es importante el gasto? O perdón, el ahorro. Primero, el ahorro es importante porque a nosotros nos permite disponer de un flujo o de un monto determinado en casos de emergencias. Entonces, el ahorro puede tener un fin de cubrir emergencias. Un ejemplo, una operación de emergencia, un viaje de emergencia. El ahorro debe tener también sus porcentajes de división. Nosotros con mi esposo ahorramos y nuestro ahorro es dividido en porcentajes. Nosotros un porcentaje de nuestro ahorro sagrado es para nuestras vacaciones familiares.
Y esas vacaciones familiares no son aquí. Nos gusta irnos a pasear afuera. Pero para eso llevo un control, y digo llevo porque mi esposo ha confiado en mí el manejo administrativo de nuestras finanzas. Entonces yo sagradamente ese ahorro lo divido en diferentes, si ustedes quieren, bolsitas o frascos o bancos, ¿no? Entonces lo que es ahorro para vacación va a un lado. Ahorro para inversión va a otro lado. Y otro porcentaje del ahorro es para emergencias o para siembras, ¿no? Porque a nosotros nos gusta y hemos entendido que sembrar es una forma también de multiplicar. Entonces, la siembra es normalmente las ofrendas que se pueden hacer, ¿no? Y eso sale de nuestro ahorro. Entonces, la finalidad que le damos al ahorro es muy distinta, pero también tiene que ser organizada y planificada. Y ya para terminar, para la próxima clase, con toda esta tarea que ustedes van a desarrollar en detalle en esta semana, van a prepararse una planillita. Si quieren, yo se las pongo en el grupo, en el chat que tenemos de WhatsApp. Este modelo de planilla presupuestario en Excel, se los puedo compartir en Excel para que ustedes tengan la facilidad de cambiar acá los diferentes egresos que ustedes tienen y que los van a ordenar de acuerdo a la prioridad de necesidades y a la prioridad de sus gastos, ¿sí? ¿Por qué vamos a trabajar en una planillita Excel? Porque ustedes, como ya le han asignado montos, ustedes van a trabajar su presupuesto anual. No existe el presupuesto mensual. Luego yo les voy a explicar cómo se lleva un control presupuestario, pero lo primero es entender cómo funcionan nuestros gastos de manera anual y también cómo funcionan nuestros ingresos de manera anual. Los gastos pueden ser fijos, por ejemplo, vivienda. Supongamos que viven de alquiler, en alquiler. Entonces el alquiler es fijo. Hay un canon establecido en el contrato de alquiler que se va a repetir y eso les va a dar un total anual. Comestibles o gastos de supermercado, de mercado, ¿no? Debe tener un monto asignado anual. Créditos que paguen por vivienda, por auto, no sé, seguros, teléfono o celular, televisión por cable, que no necesariamente es una necesidad, valga la redundancia, sino que puede ser un gasto, y de hecho es un gasto. El internet sí es una necesidad en estos tiempos. El pago de servicios básicos, luz, agua, gas, entretenimiento, salidas los fines de semana con los chicos, la colegiatura, si usan tarjetas de crédito y van a considerar, además de otros tantos gastos que van a tener ustedes contemplados en su planilla, el ahorro. Entonces, como decía Rosario, el ahorro es un hábito. Entonces van a empezar a colocar el monto que les gustaría a ustedes ahorrar. De repente me dicen, pero mi economía es deficitaria y no puedo ahorrar. No importa, ¿cuánto te gustaría ahorrar mensualmente? ¿Cuánto crees que es importante tener de ahorro? ¿Y qué porcentaje significa ese ahorro en tu presupuesto? ¿Sí? Eso lo van a tener ustedes preparado para la próxima semana, para que nosotros podamos trabajar estos modelos de planilla, para que yo les pueda explicar dentro de ese modelo de planilla cómo se hace el control presupuestario. Para terminar, de este modelo de planilla anual, yo particularmente saco un modelo mensual de mi planillita y ese mi modelo mensual yo lo divido en 4 semanas. Y entonces ese gasto mensual, por ejemplo, de vivienda, supongamos 5,000, yo lo divido en los pagos que tengo que hacer en la semana o lo coloco en la semana que tengo que hacer el pago. Y entonces, al lado de cada semana, abro una columna de ejecución presupuestaria. Entonces, cuando yo pago, al lado coloco el pago que he realizado para ver que al final se mete 0. O que el gasto presupuestado menos el pago me dé 0, ¿no? Hay gastos que son oscilantes.
Por ejemplo, la alimentación puede ser un gasto oscilante, pero nosotros tenemos que aprender a manejar un gasto promedio. ¿Cuánto promedio puedo gastar en mi casa en alimentación? Supermercado, pan, carne, leche, refresco, no sé, lo que se va comprando a lo largo del mes. Entonces ustedes tienen que manejar un promedio y ese su promedio tiene que ser lo que se llama en finanzas su BATNA. O sea, más de eso ustedes no pueden gastar. Entonces, ¿cómo sabemos que más de eso no podemos gastar? Porque en nuestro modelo de planillita mensual, dividido en 4 semanas, vamos poniendo semana 1. ¿Cuánto gasté? Tenía que haber gastado al mes 600 y este mes gasté esta semana gasté 200. ¡Wow! Me queda solo 400 para 3 semanas. Entonces voy dosificando mi gasto. Y esa es la forma de llegar a fin de mes exitoso, victorioso y no gastar más de lo que está presupuestado. Porque es muy fácil cuando uno tiene el dinero disponible, ¿no? Empezar a gastar. Cuando uno no tiene control, el control es a partir del orden. Cuando uno no tiene orden, no tiene control. Y cuando no tiene control, gasta más de lo que debe gastar. Entonces, es bien importante que ustedes puedan trabajar esta planillita.